la fiscalización privada en la sociedad anónima y en realidad en todos los tipos societarios reviste mucha importancia. Si analizamos un poco la estructura que se utiliza para la fiscalización privada, sigue un poco el sistema continental europeo y tiene algunas diferencias con algunos esquemas en donde la fiscalización muchas veces se hace a través del propio director, a través de algunos disidentes. En Argentina, la sindicatura tiene que ser, la sindicatura o el órgano de fiscalización privada tiene que ser ejercido por un síndico. El síndico es un órgano de fiscalización que puede estar integrado por uno o varios miembros que son designados por la asamblea de accionistas. Estos síndicos, que tienen que ser contador y tener algún contador o abogado y tener algunas cuestiones, básicamente son los encargados de fiscalizar al directorio y a la sociedad en las distintas cuestiones. Obviamente que si la sociedad fuera una sociedad de las incorporadas en el artículo 299, esto es, sociedades que hacen oferta pública, sociedades con respecto al valor no tiene relevancia acá, sociedades que explotan un servicio público, economía mixta, etcétera, la sindicatura tiene que ser colegiada y tiene que ser de número impar. Esto significa que tiene que ser por lo menos 3 miembros. Entonces, la idea fundamentalmente es que en la asamblea de accionistas, los accionistas eligen, además de elegir a los directores, a un órgano de fiscalización, que puede ser uno o varios, a los efectos de que tenga las funciones de fiscalización contraria. No puede establecerse alguna cláusula contraria. Está claro que la sindicatura es optativa en algunas sociedades. Excluida de las sociedades del artículo 299, la sociedad puede decidir prescindir de la fiscalización. Entonces, si la sociedad decide prescindir de la fiscalización estará a cargo de los socios. Entonces, el 284 y el artículo 55 tienen a cargo la facultad de pedir información, controlar y fiscalizar los distintos actos a los efectos de poder realizar ese control. Entonces, no es que no exista un órgano de fiscalización, sino que esa fiscalización deja de ser realizada por los síndicos y pasa a ser realizada de manera individual por los accionistas en algún caso. Obviamente que si tuvieran sindicatura, son los accionistas los que en realidad, en lugar de acceder directamente a la información, tienen que pedirle la información al síndico y tienen que formular la denuncia al síndico para que el síndico sea el que investigue estas situaciones. Hay un tema que tiene que ver con lo metodológico que está relacionado con cuáles son los alcances de la responsabilidad del síndico. O sea, el síndico tiene una responsabilidad por la gestión o tiene una responsabilidad del control de legalidad. Algunos autores e inclusive alguna jurisprudencia minoritaria dicen que el síndico tiene responsabilidad igual que el director. Entonces, en todos aquellos casos en el director es responsable por su gestión, el síndico va a ser responsable de manera igual que lo es el director. En cambio, una teoría más bien mayoritaria es que no evalúa la gestión, el síndico no se puede ser responsable de algo que no puede influir. El síndico no puede decir qué cosas deben hacerse porque no tiene voto, pero sí tiene un control de legalidad. Entonces, la responsabilidad del síndico es simplemente del controlador de legalidad y que se tomen las decisiones de manera adecuada, independientemente de la responsabilidad por el mérito que solamente le cabe al directorio. Entonces, esta última postura se entiende que es la más razonable y es la que ha abonado más bien la jurisprudencia en orden a entender que yo puedo hacer responsable al quien tiene la facultad de poder decidir en ese sentido. Para ser síndico, como dijimos, se requiere primero ser abogado o contador con un título habilitante a esos efectos, o puede haber una sociedad con responsabilidad solidaria, pensemos en una sociedad de la sección cuarta o la sociedad simplificada, o una sociedad colectiva constituida exclusivamente por estos profesionales. Y fundamentalmente tener un domicilio real en el país. A diferencia del directorio, en donde la mayoría de los directores tienen que tener domicilio real en Argentina, en la sindicatura es necesario que todos tengan el domicilio real en Argentina. No podría un síndico radicado en otro país estar en ese sentido. Obviamente que además se requiere este título habilitante, con lo cual si yo fuera un contador recibido en España, tendría que tener un título habilitante en la República Argentina. En general no pueden ser síndicos los mismos personas que no pueden ser directores. Entonces el 264 establece algunas cuestiones vinculadas con haber sido declarados fallidos o inclusive haber ser funcionarios dentro de el área
de la sociedad o inclusive no poder ejercer el comercio. Bueno, los que no pueden ser directores no pueden ser síndicos. Pero además, los directores, gerentes o empleados de la sociedad o inclusive de la controlada o controlante dentro de la dinámica de un grupo tampoco pueden ser síndicos. ¿Esto para qué? Para evitar la independencia que tenga el síndico. O sea, esta situación lo que quiere es que el síndico sea independiente a la hora de investigar al director, a la hora de investigar la responsabilidad en ese sentido. Y esta cuestión que tiene que ver con la independencia, no solamente el controlante controlado, donde puede verse influida esta decisión, sino también los cónyuges o parientes de consanguinidad, el línea recto, colaterales hasta el cuarto grado, inclusive de los directores, gerentes generales o etcétera. Entonces, aún en ese caso un síndico no podría ser cónyuge del director o de algún gerente importante y por supuesto no lo podría ser empleado de la sociedad. El término por el cual se elige el síndico es el mismo del director, que puede coincidir o puede establecerse escalonadamente. Si yo el directorio lo tengo cada 3 ejercicios o cada 5 años si tengo consejo de vigilancia, el síndico puede ser cada 3 ejercicios y podrían escalonarse o ser sustituidos todos de manera conjunta. Obviamente no se puede exceder este máximo de 3 ejercicios, pero mientras no se nombre otro síndico van a permanecer en el cargo y no existe ningún inconveniente con que sean reelegidos. Obviamente que la designación de síndico es revocable como también las del directorio. Ahora bien, esto es muy importante porque si la mayoría quiere revocar, el 5% puede oponerse a esa revocación y puede que no se cause la sustitución del síndico. ¿Cuál es la lógica de esta norma? En donde si el síndico está investigando y está tomando algunas situaciones que pueden beneficiar a la mayoría y pueden incomodar al directorio, entonces la mayoría decide cambiar al síndico para que lo investigue. En este caso, la minoría, si se opone con el 5%, es suficiente para que se mantenga este síndico que en concreto está tutelando el interés societario y no el interés de la mayoría a esos efectos. Si la sindicatura fuera plural, se puede nombrar a través del voto acumulativo. También existe la posibilidad que la sindicatura se nombre a través del sistema de clase de acciones, en donde cada clase de acciones va a tener derecho a tomar, digamos, un síndico. En el caso de la sindicatura colegiada, en donde existe un órgano, acá funciona de una manera orgánica, en donde las decisiones deben ser consensuadas como ocurre con el directorio. Entonces, actúa como cuerpo, se llama comisión fiscalizadora, también se llama sindicatura, pero comisión fiscalizadora es el nombre exacto y el estatuto debe reglamentar la constitución y funcionamiento. También podría la propia sindicatura dictarse un reglamento de funcionamiento donde fijan sesiones a reunirse, etcétera. Tiene un libro puntual que va a llevar donde se van anotando todas estas reuniones y se van fijando normas de quórum o de toma de mayorías muy al estilo de cualquier órgano societario. Aquí hay una particularidad. Puede ocurrir que haya un síndico disidente, o sea, un síndico que no esté de acuerdo con esa situación. Entonces, en el caso del síndico disidente, se permite desmembrar la unidad que tiene el órgano y el síndico disidente puede ejercer los mismos derechos y atribuciones societarias que tienen los síndicos plurales. Entonces, si hubiera una comisión fiscalizadora y el síndico quiere impugnar la asamblea, pedir información o convocar una asamblea o pedir alguna medida relacionada con la gestión, lo puede hacer en los términos del síndico disidente. Obviamente que en el caso de de que algún síndico no pueda realizar sus actividades, muerte o alguna vacancia temporal o definitiva, hay que sustituir al síndico. Si ustedes ven, cuando se designa el directorio, digamos, puede prescindir de elegirse un director suplente si hay sindicatura. Ahora bien, en el caso de la sindicatura siempre debe nombrarse un síndico titular y un síndico suplente. ¿Por qué? Porque en caso de vacancia del directorio, el síndico es el que va a elegir al director, entonces por eso no es necesario un síndico suplente. Pero en el caso de la sindicatura, como el único que elige es la asamblea, tiene que elegirse un síndico titular y un síndico suplente. Y en realidad uno por cada uno. En el directorio podría tener 3 titulares y 1 suplente, en cambio en la sindicatura tengo que tener 3 titulares e igual número de suplentes, 3 o la cantidad que sea. Entonces, en el caso de la vacancia se sustituye y entra el suplente que ingresa cada uno. En lo que tiene que ver con la retribución del síndico, o sea, cuánto debe ganar, el síndico no está incluido en la retribución general del 261 de los directores, sino que va a ser fijada por la asamblea y lo va a ser fijada en las condiciones de su tarea. ¿Esto qué significa?
que no necesariamente tiene que limitarse al 5 o al 25%, como lo establece el 261, sino que se puede fijar una suma fija, se puede fijar una suma global anual y lo va a fijar la Asamblea en cada situación. El síndico, por supuesto, a pesar de que puede ser un profesional que tenga un estudio que trabaje en su relación, las funciones son personales e indelegables. Entonces, en la participación en las reuniones de directorio, en la participación en las asambleas, en el pedido de información, no pueden otorgar poder para que otra persona actúe por el síndico, sino que es el síndico de manera directa el que tiene que ejercer los derechos societarios a los efectos de esa cuestión. El 294 es una norma eje en los términos de la función del síndico. ¿Por qué? Porque establece cuáles son las atribuciones, derechos y obligaciones que tiene el síndico. De hecho, se habla de atribuciones y deberes, porque muchas veces son derechos-deberes, que significa que aun cuando es una facultad del síndico, si no lo ejerce, puede tener responsabilidad por no hacerlo. Lo primero es fiscalizar la administración de la sociedad, esto es, digamos, controlar la gestión de la sociedad y examinar los libros y la documentación siempre que lo entienda conveniente, pero por lo menos una vez cada 3 meses debe hacerlo. Debe participar en las reuniones de directorio con voz pero sin voto, o sea, en la reunión de directorio lo tienen que convocar y el síndico convocado debe participar, aun cuando puede dar su opinión, y esa opinión va a quedar sentada en el acta de directorio, por supuesto que no va a ser, no va a tener voto, y aun cuando hubiera una situación de empate no puede establecer esa situación. Debe verificar las disponibilidades de la empresa, analizar los títulos de valores y, digamos, también controlar la confección de los balances de comprobación, etcétera. Debe controlar la garantía de los administradores. Recuerden que los administradores deben otorgar una garantía cuando aceptan el cargo y deben controlar que esas garantías de los directores funcionen adecuadamente. Cuando se vaya a aprobar el balance, se requiere un informe de sindicatura que debe ser redactado como una memoria, en donde este informe escrito y fundado de sindicatura debe valorar la situación económica de la empresa, dictaminando sobre los distintos estados contables que establece el costo. Entonces, hay que distinguir lo que es el informe de la sindicatura, que se distingue del informe de auditoría, que es el contador que fundamenta adecuadamente esa situación. Además, el síndico tiene la obligación de suministrar a los accionistas que tengan por lo menos el 2% de participación societaria la información que se pide. Entonces, si el accionista tuviera menos del 2%, no está obligado a proveer la información. Pero si un accionista tuviera el 2%, tiene que proveer la información y establecer todas las pautas que se impongan a los efectos del poder establecido. Inclusive, el síndico puede convocar a asamblea extraordinaria cuando lo juzgue necesario o asamblea ordinaria cuando omitiera hacerlo el directorio. Entonces, el síndico tiene facultades inclusive de convocar asambleas, son facultades muy importantes. Podría ocurrir que frente al pedido del accionista al directorio no lo hiciera, en lugar de tener que ir a una convocatoria judicial, artículo 236 y siguiente, le pido directamente al síndico que en función de esas facultades lo hiciere. Inclusive queda acá la discusión en el caso del órgano de fiscalización, cuando sea una comisión fiscalizadora, si lo puede hacer el síndico disidente de manera individual, porque si tiene los mismos derechos que tiene el cuerpo, podría perfectamente convocar de manera unilateral. Inclusive cuando se hubiera convocado en el directorio a asamblea, puede el síndico tener interés de que se incorporen algunos puntos del orden del día y a esos efectos tratarlo. Pero básicamente, y donde se ratifica lo que habíamos dicho recién, que era que la responsabilidad del síndico estaba relacionada con el Contralor de Legalidad, el inciso 9 del artículo 294 dice puntualmente que debe vigilar que los órganos sociales le den el debido cumplimiento de la ley, el estatuto, el reglamento y la decisión de asamblea. Entonces, en función de este inciso 9 es donde la doctrina y la jurisprudencia funda que el contralor del síndico tiene que ver con la legalidad más allá de la gestión. Además, el síndico debe investigar cualquier denuncia que hicieran los accionistas del 2%, los efectos que recabe la investigación, inicie un procedimiento interno societario y le pide la información al directorio para poder realizar. Y si hubiera alguna situación, puede convocar una asamblea para tratar esa situación concreta. Obviamente que el hecho de información que se le pide al síndico no solamente incluye la parte en la cual intervino, sino por supuesto todos los ejercicios anteriores. En lo que tiene que ver con la responsabilidad
la responsabilidad de los síndicos es solidaria e ilimitada con los directores por los hechos en cuanto el daño no se hubiera hecho realizado en función de la ley. Entonces lo que se impone es, el síndico va a ser responsable en la medida que si hubiera actuado, esto es a través de una denuncia o convocando asamblea o tomando esa situación, el daño no se hubiera producido. Ahora bien, básicamente el límite que se le impone es por el contralor de la legalidad que establece la situación puntual. Es importante distinguir lo que es la fiscalización privada, que es un órgano privado que los accionistas designan, que se estructura, de lo que es la fiscalización pública. La fiscalización pública puede ser permanente o de los actos de constitución y de respecto. En lo que tiene que ver con la fiscalización permanente, es el Estado el que, cuando se van realizando algunos actos, el directorio va informando las distintas situaciones. Y en lo que tiene que ver con la constitución, la autoridad contralor lo único que realiza es el análisis de cada acto que se somete a registración, desde un balance, desde las autoridades, alguna decisión o algún acto que se pueda haber realizado. En fin, creo que es muy importante tener claro la dinámica de la sindicatura, porque muchas veces erróneamente se tiende a asimilar casi automáticamente al director, porque tienen algunas cuestiones muy parecidas, pero la función tiene que ver con la independencia, con el contralor de las irregularidades societarias y una especie de representar a ciertos accionistas minoritarios en la investigación que se tenga que realizar por el actuar del directorio.